Un buen libro, lo decimos siempre, y de vez en cuando le recomendamos uno y además hablamos con sus autores. Digo que un buen libro es completamente necesario, por eso no nos queremos olvidar de recomendarles, o por lo menos de darles a conocer, ¿no? ¿Quién somos nosotros para recomendar? Pero sí para darles a conocer buenos libros o historia de los libros que se han escrito para que ustedes, si quieren, elijan esa historia y busquen ese libro y se lo lean. Les hablamos ahora mismo del libro Siempre Preparado. Suena muy bien, ¿verdad? Pues lo ha escrito Víctor Rubio. Buenas tardes y bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Magnífico, Víctor. Este título, por lo menos, Siempre Preparado. Cuéntanos de qué va tu libro. Bueno, pues mira, Siempre Preparado no es más que, bueno, pues que una filosofía de vida, una manera de afrontar este día a día tan exigente y tan estresante que vivimos, ¿no? Son tras muchos años de experiencia, pues liderando grupos, trabajando, porque soy entrenador de baloncesto hace muchos años, soy docente hace muchos años. Entonces, bueno, de alguna manera es una manera de entender esto de la vida, de entender esto de la educación, esto de las relaciones personales y todas estas cosas que habitualmente nos tocan vivir, ¿no? El enfrentarnos a muchas situaciones que nos resultan a veces complicadas, y trato diferentes temas y situaciones que creo que todo el mundo se puede identificar, ¿no? Pues como temas de autoestima, temas de la importancia de establecer límites desde bien pequeños a los niños, un poco cómo afrontar determinada toma de decisiones en momentos importantes. Bueno, un poquito basándome en esa formación de muchos años y sobre todo en la experiencia laboral de muchos años también, pues bueno, poder ofrecer mi granito de arena y que ayude a reflexionar y a replantearse muchas cosas a la gente que lo lea. El libro se llama, para que no se pierda nadie, Siempre Preparado. Víctor, déjame que vamos a saludar a Unai Morán. Ha escrito un libro que se llama, que está con nosotros también esta tarde, ha escrito un libro que se llama Leyendas del baloncesto vasco. Qué libro tan específico, ¿no, Unai? Buenas tardes y bienvenido. Pues muy buenas tardes y muchas gracias. Pues sí, es un libro muy específico porque se focaliza en un territorio concreto y en un deporte concreto, pero general al mismo tiempo, porque no deja de ser la biografía de una serie de jugadores cuyas peripecias han sido muy variadas para llegar a lo más alto y al final cada una de esas biografías no deja de ser experiencias que puede vivir cualquier otra persona y que pueden servir también de ejemplo, la verdad. Este libro puede interesar a todo el mundo. Me gustaría que interviniera también Víctor. Así hacemos un poco abrimos la mesa un poco, muy ¿no? Bien. Leyendas del baloncesto vasco. ¿Crees que puede interesar a todo el mundo? Unai, y luego le daré la palabra a Víctor. Sí, Unai. Yo creo que es un libro especialmente dirigido, lógicamente, a aficionados al baloncesto vasco, abierto también, lógicamente, a aficionados al baloncesto en general, o aficionados al deporte, pero que, como te comento, y al final un poco relacionado con el tema pedagógico, ¿no?, de Víctor, no dejan de ser biografías de 13 jugadores en este caso, cada uno, digamos, que ha recorrido un camino diferente para llegar a lo más alto y pueden servir también en cierto sentido de ejemplo, ¿no?, para nuevas generaciones de jugadores, ya sea en el baloncesto, de otras modalidades deportivas o incluso en otros campos, ¿no? Entonces yo creo que puede ser un libro sí, interesante y general, dirigido a cualquier tipo de público, sí. Nos cuenta hazañas, por ejemplo, de que le sonará a mucha gente, nombres como Querejeta, Iturriaga, Lasso, Morales, Galilea, Iturbi. No sé, le pregunto a Víctor, tiene mucho que ver, ¿no?, con un libro que nos invita a que nos superemos y sobre todo a que no veamos barreras en nada, ¿no?, sobre todo en lo emocional, como es Siempre Preparado. Tiene mucho que ver en la filosofía del deporte, donde el deporte, cuando te forjas en el deporte, te forjas en la constancia y en tener que estar siempre luchando, ¿no, Víctor? Exactamente, y estoy muy de acuerdo con lo que estaba comentando Unai, ¿no? Evidentemente, seguro que para muchos, y para mí que he estado y te estaba escuchando ahora, pues imagínate los nombres que has citado de jugadores con una trayectoria importantísima en el baloncesto. Pues bueno, para los que somos de este mundo, pues lógicamente nos puede rápidamente atar más rápido. Pero es cierto que tenemos la suerte de habernos criado alrededor de un entorno como el del deporte, y estoy seguro que, como bien comentaba Unai, el poder leer específicamente cada una de esas biografías, ver los distintos caminos que seguro que todos ellos recorrieron, muchas de esas decisiones que tuvieron que tomar, muchos de esos esfuerzos, esa motivación necesaria que tuvieron que aplicarse día a día para conseguir lo que buscaban, pues siempre es pues extensible prácticamente a todo aquel que lo lea, ¿no? En el caso de mi libro, igualmente, yo me apoyo mucho
en mis anécdotas y en las situaciones que yo he vivido dentro del mundo del baloncesto profesional y de haber dirigido equipos especialmente profesionales que tuvieron que afrontar esas situaciones. Pero no necesitas ser ni un aficionado del baloncesto ni un gran entendido, puesto que creo que todo el mundo empatiza y entiende rápidamente esa situación que se vivió en concreto y seguramente hasta la puede extrapolar a alguna de sus situaciones vitales. Unai, leyendas de jugadores, pero ¿qué te llevó, ¿no? ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Leyendas del baloncesto vasco, porque fíjate que podría haber sido, hay grandes jugadores de baloncesto en todo el mundo, en España, pero no sé, quizás haya sido un homenaje, ¿no? Es decir, es que estos jugadores vascos son de primera fila, ¿no? Sí, está claro. Al final, como periodista, buscas también un poquitín esa historia que puede resultar curiosa, que merece ser contada y que no se ha contado, ¿no? Y estamos hablando de jugadores pues con una trayectoria contrastada, que fueron protagonistas en la cancha, pero que quizá no han tenido ese eco mediático a posteriori que quizá sus carreras merecían, ¿no? Y bueno, pues buscando un poquitín desde mi punto de vista o desde mi conocimiento más profundo, pues entendí que un libro sobre jugadores vascos de baloncesto estaba por contar, que había que hacerlo, y bueno, pues nos metimos a la faena. Víctor, en Siempre Preparado, ¿qué nos encontramos además de esas reflexiones de cómo hacer frente a acontecimientos, pues seguramente cotidianos, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo se identifica fácilmente con ellos, ¿no? Además, aprovecho un enlace, ahora que estábamos hablando de los jugadores. Sí. Yo justo la introducción al libro la hace precisamente Víctor Luengo, que seguro que Unai también conoce bien. Capitán muchísimos años del Valencia Basket, un referente en el baloncesto, especialmente valenciano, pero lógicamente en el baloncesto español. Y para mí también ha sido un orgullo, ¿no? Porque sus 2 últimas temporadas, antes de retirarse, las jugó aquí en Gandía. Tuve la suerte de poder trabajar con él. Y bueno, pues son gente que con su trayectoria, con su buen hacer, creo que merecen este tipo de reconocimientos posteriores, ¿no? Por eso quería enlazarlo. Y luego, respecto a lo que me comentabas, pues evidentemente en el día a día nos tenemos que enfrentar a muchas situaciones y creo que el libro es una buena manera de empezar a enfrentarte a ellas, ¿no? El libro está pensado para que, evidentemente, como todo, se pueda leer de principio a fin con un sentido, pero el formato especial que le quise dar es que tú puedas perfectamente ir directamente al capítulo que quieras y leerlo en el orden, no ya que te apetece únicamente, sino también en el orden que uno tiene necesidades, ¿no? Cuando uno necesita, ¿no? Cuando uno lo necesita, ¿no? Recurre a él, ¿no? Unai, me gustaría, que es lo que hacemos siempre con nuestros autores, me gustaría, Unai, que nos dijeras, pues, ¿qué te parece, no? O qué pinta tiene para ti el libro de Víctor Rubio, Unai, que se llama Siempre Preparado. Sí. Y yo creo que es un libro importante, como todos los del área pedagógica, ¿no? Al final se trata de... muchas veces sirven de referente, bueno, en este caso estamos hablando del baloncesto, pero se puede extrapolar a cualquier campo, pueden servir de referente para jóvenes o para personas que en un momento dado no encuentran una respuesta a la situación que atraviesan, al problema que tienen, a los que se encuentran enfrente cada día. Y todo este tipo de libros de autoayuda creo que pueden resultarles muy útiles para encontrar ese referente, ese gancho que les lleva a afrontar el camino, digamos, por la senda correcta, ¿no? Creo que es un libro fundamentalmente útil, si hay que definirlo con una palabra. Y le pediría a Víctor lo mismo. Leyendas del baloncesto vasco, ¿qué nos dices de este libro? ¿Qué te inspira? Bueno, a mí me inspira 2 cosas. La primera, evidentemente, como aficionado al baloncesto, un interés bárbaro en conocer mucho más allá de lo que ya sabes de esas figuras que fueron, como decía Unai, exitosas y brillantes en su trayectoria sobre la cancha, pero que seguramente detrás tienen una intrahistoria pues muy, muy importante, ¿no? Y ahí enlazaría con la segunda parte. Para la gente que seguramente no tenga tanta vinculación con el baloncesto, creo que este tipo de libros que te ofrece no solo la visión de alguien que llegó al éxito y que parece que nació con éxito, sino que seguramente detrás te va a dar mucho que reflexionar y te va a mostrar todo ese camino que cada uno recorre hasta convertirse en alguien que acaba con un nombre importante en lo que esté haciendo, ¿no? Y creo que eso por ahí también puede enganchar a cualquier tipo de lector, más allá de ser o no aficionado al baloncesto.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer contar con vosotros y ya lo saben, Leyendas del baloncesto vasco de Unai Morán Recio y Víctor Rubio Starlich con su libro Siempre preparado, nuestros autores de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros.